Bienvenidos y gracias por asistir a esta sesión. Voy a realizar una introducción al mundo de los grafos desde .NET. He llamado a esta presentación Grafos, la tercera vía para nuestros datos, debido a que muchas veces olvidamos esta forma de representarlos. Lo primero es dar las gracias a los sponsors, la organización y al resto de ponentes, que sin su esfuerzo esto no sería posible. Desde aquí les mandamos un fuerte aplauso. Antes de continuar, permitidme que me presente para aquellas personas que no me conocen. Soy José María Flores, llevo unos cuantos años en este sector y actualmente trabajo en Tokiota, donde estoy destinado en un cliente haciendo cosas muy chulas con Big Data, grafos, base de datos no relacionales, .NET, JavaScript, todo en Azure. También me gusta hacer proyectos personales para intentar ayudar a personas y, evidentemente, cuando puedo sacar un poco de tiempo. Como me gusta echar una mano, podéis contactar conmigo a través de Twitter. Este es el guión que vamos a seguir en la introducción al mundo de los grafos. La primera parte es el modelo de grafos. La segunda parte será Azure CosmoDB con la API de Gremlin y habrá dos demos, una con CosmoDB y otra con Neo4j, una alternativa con mucho potencial. El modelo de grafos es el único que representa la vida real. El modelo de datos tradicional está enfocado a las entidades y no a las relaciones. Muchas aplicaciones necesitan tanto el modelo de entidades como el de relaciones. En el mundo real, los datos están conectados. Lo cierto es que una base de datos relacional nunca ha representado de forma veraz la vida real. Hemos tenido que inventarnos datos para establecer esas relaciones. En la base de datos de grafos, las relaciones persisten en la capa de almacenamiento. Es decir, que guardamos, además de la información sobre la entidad, las relaciones entre ellas, como indicaba antes, sin inventárnoslas. Esto se traduce que las operaciones de recuperación son más eficientes y tal como se mueve la información, el parámetro que más nos interesa es que son acciones muy rápidas. Este tipo de base de datos entra en la categoría de no SQL o no relacional debido a que no existen dependencias. Y habitualmente usamos las siglas GDB para designar a este tipo de base de datos de grafos. La base de datos de grafos tiene dos tipos de modelos: la LPG, grafos de propiedades etiquetadas, y la RDF, marco de descripción de recursos. La que vamos a tratar va a ser la primera, LPG. Es cierto que estas siglas no se usan, por el contrario RDF sí, ya que siempre que hablamos de grafos estamos utilizando el primer modelo. Los grafos de propiedades etiquetadas se trata de una estructura compuesta de vértices o nodos, está ya puesto en inglés, y edges, bordes o extremos o relaciones. Tanto los nodos como las relaciones pueden tener propiedades. Y la RDF, el marco de descripción de recursos, es un modelo de grafo donde la información adicional se representa en un nodo separado. A continuación vamos a ver de forma visual esa diferencia. Como podéis observar, una parece más pequeña y más compacta que la otra. La de la izquierda es LPG y la de la derecha es la RDF. Como podéis ver en la parte izquierda, cada nodo y cada relación tiene una serie de información que va inherente a su nodo o su relación. Sin embargo, la de la derecha, cada información se va representando en un nodo. Al final el grafo es mucho más grande. Es más fácil de entender, obviamente, la grafo normal o LPG, y es la que vamos a tratar en esta introducción. Aquí podéis ver un ejemplo muy sencillo donde una persona es el tipo de nodo y se llama Dines, por ejemplo, y una relación que tiene una pequeña propiedad que la relación es conoce a y es en la época o la fecha en la que se conocieron, y ambos trabajan para una empresa. Aquí se ve perfectamente que podemos hablar un lenguaje más natural en este tipo de grafos. Sin embargo, en el otro, pues no, porque Dines tiene una etiqueta que se llama persona, Dines tiene una etiqueta que conoce a Gifford. Bueno, al final resulta mucho más complejo de entender, pero esto lo va a designar los datos que estemos tratando. Es decir, no vamos a elegir siempre la opción de la izquierda porque es la más fácil y la de la derecha la obviamos siempre. No, van a ser los datos los que al final nos indique qué tipo de modelo de datos o de representación de grafos, mejor dicho, es la que vamos a usar. El modelo de grafos, al igual que otros modelos,
tienen una serie de propiedades que los identifican. En este caso, los grafos están compuestos por los vértices, que son entidades discretas, también llamados nodos, como por ejemplo una persona, un lugar, un evento o un empleador. Los bordes, que en inglés son edges, que son las relaciones entre los vértices. Por ejemplo, una persona conoce a otra persona, o una persona es empleada por una empresa. Y las propiedades. Es la información que amplía el significado de un vértice o una relación. Por ejemplo, en una persona la edad o en una relación la fecha en que se conocieron. Ya os he adelantado en unas diapositivas anteriores este diseño. Este es un grafo donde se ven los nodos, por ejemplo las personas que son Dines y Guilfoyle, y donde tienen una relación que se llama conoce y donde esa relación tiene una propiedad que se llama desde. Ambos trabajan para otra entidad que se llama empleador y SpicePiper, y aparece la fecha en la que empezaron a trabajar en esa entidad. Con las pequeñas nociones que he introducido de grafos podremos entender mejor estos casos de uso. Las redes sociales, por ejemplo, LinkedIn o Facebook, habitualmente nos proponen nuevas relaciones. Si continúo con el ejemplo de Dines y Guilfoyle, Dines y Guilfoyle conocen a Richard Hendricks. Richard conoce a Elric Bachman, que a su vez conoce a Nelson. La red social nos propone a Dines, por ejemplo, que sea amigo de Nelson. Como el algoritmo de explotación de las relaciones es costosa, estas propuestas que se hacen cada X tiempo y es cuando nos toca, como habréis podido observar tanto en Facebook como en LinkedIn. Luego existen los motores de recomendaciones. Cuando hay personas que compran en Amazon o en eBay cosas similares a las nuestras, los motores nos proponen compras de similares características a lo que hemos comprado nosotros y a lo que compraron ellos. Eso lo mismo pasa con los motores de Netflix o Spotify. A nivel geoespacial es evidente que muchos de vosotros habréis hecho seguramente durante vuestros estudios el mapa de metro, pero también está el navegador del coche, etcétera. Luego, para temas bancarios, la detección de fraudes es un algoritmo con los nodos es muy bueno para detectar ciclos, secuencias, que la gente de finanzas sabe cómo se produce en la vida real y lo extrapolamos a relaciones con nodos. Y para IoT. Muchas aplicaciones son obvias como las anteriores, pero otras no tanto. Y aquí es cuando hemos de conocer esa tercera vía y poder aplicarla cuando veamos necesario. O por lo menos nos servirá como una forma de pensar nuestro software de manera diferente y podremos llegar a una buena solución. Y finalmente, para que veáis qué diferencia existe entre una base de datos relacional y una de grafos, así como una pequeña muestra de la forma en la que pasamos de un sistema a otro, os dejo esta pequeña gráfica de ejemplo. En la parte izquierda tenemos la base de datos relacional con las entidades persona, empleador y otra entidad que es realmente una relación que existe entre ellos, que es la de conoce. Pero claro, para ello tenemos que inventarnos columnas, por eso decía que no muestra la vida real para poder poner en relación las entidades. Sin embargo, en la parte derecha, que es el modelo de grafos, sí que de forma rápida e intuitiva se ve la vida real. No nos hemos inventado nada. Está la entidad persona, la entidad empleador y las relaciones que existen entre ellos. Estas relaciones, como ya decía, podían tener o no propiedades. Y aquí está claro cómo podemos pasar de un sitio a otro. Obviamente, una NoSQL pura desnormalizada sería un row por cada uno de ellos y podríamos dedicarnos a buscar datos. Aproximadamente esto es lo que podría hacer una base de datos de grafo. Realmente son unas NoSQLs, como he dicho anteriormente, pero tienen unas capas por encima que lo que hacen que trabajen de forma optimizada con los grafos. Y aquí es cuando vamos a entrar en Cosmos DB más la Gremlin de API y unas cuantas nociones para que reviséis por vuestra cuenta Neo4j. Desde mi punto de vista es una base de datos muy eficiente, completa y potente que Cosmos DB. Aparte que tiene un poco de Machine Learning ya precocinado para que podáis utilizar ciertos algoritmos y no tengáis que estar
buscando la forma en cómo relacionar vuestro código de .NET con vuestra base de datos de Cosmos con la API de Gremlin. ¿Por qué elegimos CosmoDB? Pues porque puede escalar el almacenamiento, tiene replicación multiregión, es una base de datos completamente administrada, tiene indexado automático, la sintaxis de Gremlin que decía antes está soportada por diversos motores, tiene niveles de consistencia ajustable y porque para tipo de entidad especializada tenemos un tipo de API distinto, como mostró a continuación. Quien quiera profundizar en temas de consistencia, etcétera, les he dejado el enlace. Y muchas veces CosmoDB los usuarios usamos consistencia de sesión debido a que implica menos coste que la consistencia fuerte, pero esto lo dirá tus datos y tu empresa. No voy a explicar mucho más de Cosmos porque esto nos llevaría a una sesión completa y este no es el objetivo de esta sesión. Simplemente es tener un motor de datos que nos permita ver nuestros ejemplos de .NET para que veamos cómo trabajamos con bases de datos de grafos de una manera más rápida y fácil. Y a continuación vamos a hacer una demo trabajando con CosmoDB, con el API de Gremlin. Vamos a aprovisionarnos un CosmoDB nuevo, vamos a usar .NET y también vamos a hacer alguna consulta desde el Data Explorer. Bueno, y aquí vamos a ver cómo aprovisionamos un Azure CosmoDB con Gremlin. Ya tengo creado el Resource Group, añadimos nuestro Azure Cosmos DB, le damos a crear, seleccionamos nuestra API, en este caso vamos a ir a la región, también vamos a crear un free trial prácticamente para que no nos cobren nada. ¿Vale? Vamos a crear en Web Europe y se queda tal cual, donde vemos aquí el tema del precio y le metemos el nombre con el que vamos a llamar a nuestra demo. Vale. Le damos a revisar y crear, no vamos a hacerle nada más y ya estamos creando nuestro recurso. Tardará un poquito, aquí ya se está creando y tras haber esperado el tiempo de rigor ya tenemos disponible nuestra base de datos Azure CosmoDB con la API de Gremlin. Bueno, pues a partir de ahora es cuando vamos a empezar a usarla. Una forma rápida de ver cómo funciona una base de datos Gremlin con .NET es desde la opción de Quick Start. Aquí podremos crearnos una base de datos, bajarnos las fuentes, podremos trabajar con la consola o seguir el tour guiado. Nosotros vamos a hacer una aplicación de cero donde podremos ver cómo conectarnos, cómo lanzar las consultas, crear los datos, etcétera. Esto os lo dejo para que lo probéis vosotros e investiguéis. Tened en cuenta que aquí se nos advierte que esto cuesta dinero. Lo digo para que lo tengáis presente. Para esta demo he creado un proyecto de una aplicación de consola de .NET sencilla y no vamos a preocuparnos mucho del código. Simplemente vamos a ver la funcionalidad para poder cargar contra el SDK. Lo primero que vamos a hacer es añadir el paquete correspondiente de Gremlin. Vale. Añadimos este paquete, lo instalamos. Aceptamos y vamos a empezar a codificar. Ya se habrán creado las dependencias. Perfecto. Pues nada, empezamos a codificar. Lo primero que vamos a crearnos es el hostname
que cogeremos de la cuenta de Cosmos. Como no he cambiado el puerto, debería estar siempre el mismo por defecto. Dejamos todo de momento en blanco. Se me ha propuesto automáticamente. Vale, ya lo tenemos. La colección que vamos a usar. Y con esto vamos a poder crear nuestra cadena de conexión. Igual new gremlin server, donde vamos a añadir el hostname, el puerto, vamos a añadir enable SSL a true, vamos a poner el username es /dbs, vamos a romper un poquito para que se vea mejor. Vamos a retirar esta pantalla del Test Explorer para no comer espacio la pantalla. Más perdonad, más data base, más calls gestions, más la colección. Vale, ya tenemos la colección y ahora la password que hayamos puesto en la Authentication Key. Y hacemos un inciso para ver cómo crear la base de datos y obtener su cadena de conexión y su autenticación. Como estamos utilizando una Gremlin, cogemos el endpoint de Gremlin, que es toda esta parte de aquí. Como veis, el puerto que haya puesto antes, porque por defecto crea este. Y no cojáis esta parte de aquí porque es un document, entonces luego dará un error y no sabéis a lo mejor por qué es, y simplemente porque habría que coger la parte de Gremlin. Bien, cogemos nuestra cadena de conexión, perdón, nuestra primera key, vamos a Data Explorer, vamos a crear nuestra primera base de datos de tipo grafo, le decimos que se llama database, le decimos que el container se llama collection porque es la que he utilizado antes, podríamos haber utilizado el nombre de grafo, ID, lo que sea. La creamos, tardará un poquito, mientras tarda yo voy pegando el código que tengo correspondiente y os lo explico. Ya tengo aquí el código pegado con la cadena de conexión, el puerto, la key, el nombre de la base de datos, la colección, el server que hemos hablado y nuestro cliente. Este cliente, ¿qué tiene de peculiar? Pues que vamos a lanzar una serie de consultas en modo Gremlin, el drop, para borrarla. Y aquí es donde vamos a empezar a añadir un vértice con las propiedades correspondientes. Le ponemos un ID, que es P1 de persona 1, tampoco me he esmerado mucho. Propiedades, que es el nombre, el correo electrónico, y si utilizamos partition keys, pues hay que ir añadiéndoselas, ¿de acuerdo? Creamos otra persona, P2, y hacemos su relación. Esta persona, el vértice 1, conoce a persona número 2, ¿vale? Con add.get, que es add relation. En otros sitios, en otros lenguajes, ya veremos cómo en Cipher se utiliza otras cosas. Bien, ahora creamos el nuevo nodo, que es el empleador. He puesto otro tipo de datos, como el fifth amount, el funded amount, ¿vale? Y vamos a ver qué relaciones existen en el empleador por parte de los empleados. Pues que están empleados por, y ponemos el vértice persona 1, a vértice empresa employer 1 y el 2.
Vamos a lanzar todas las consultas, cogemos todas las consultas y las vamos enviando. Vamos a ir mostrándolas. Ejecutamos. Si no da errores porque ya se había creado la base de datos, supongo que sí. Vale, está en ello. Bien, está ejecutando todas las consultas y ha ido perfectamente. Ya tenemos creadas nuestra base de datos de tipo grafo. Vale, cerramos. Vamos a el Data Explorer y podemos ver con las siguientes consultas datos de esta base de datos. Lo primero es sacar todo el grafo. Aquí, si extrapoláis, aquí vamos viendo los vértices, pero quizá el que estáis más acostumbrados a ver es el que os he mostrado antes en... A ver, perdonad. Ahora se ve claramente, como teníamos puesto en el principio, quién es cada uno. Hemos visto que la persona 1, selecciono Dines, está relacionado con persona 2 y persona 1. Esta es Guilfoyle, que solamente está relacionado con la empresa, y si seleccionamos la empresa, vemos que tienen dos relaciones. ¿De acuerdo? Pues ya hemos visto un poco cómo crear una base de datos, cómo crear nodos, y es muy sencillo, como habéis visto, cómo ejecutamos las consultas. Estas consultas se pueden ir añadiendo, por ejemplo, si queremos saber cuántos vértices hay, a través del lenguaje Gremlin ejecutamos y ya empieza a darnos algo más visual, ¿no? más JSON. También es cierto que nos he enseñado que cuando ejecutamos, bueno, me está mostrando una representación visual que realmente no es la que vamos a utilizar en nuestro desarrollo, sino que lo que nos va a devolver son una serie de JSONs, ¿vale? Tenemos aquí las properties, tenéis de qué tipo es, ¿vale? Esta también es el tipo que es, con el label que había puesto antes en el dibujo, y aquí vemos qué tipo es también otro vértice, todas sus propiedades, ¿de acuerdo? Porque estamos sacando lo que son los vértices, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver, por ejemplo, qué podemos hacer con la que hayamos lanzado antes, que hayamos lanzado la de count. Bueno, pues nos va a decir cuántos vértices tenemos. Si utilizamos esta, que son las setget, nos va a decir qué relaciones existen. Así ya podemos ver lo que ha sido representado cuando utilizamos los vértices. Aquí, pues bueno, tienes la suerte que nos da también cuando pedimos los vértices este grafo y es más visual. Pero bueno, esto, como decía, es solamente visual y realmente lo que tenemos que aprender es a utilizar los JSONs para luego poder ver qué relaciones aquí hay. Si no vamos a una relación, vemos qué tipo de nombre es, el tipo, que entra y que sale, es decir, de dónde va el destino y el origen, y los IDs de cada una de ellas, ¿vale? Es muy sencillo verlo. Por ejemplo, también podemos hacer consultas. ¿Por qué os enseño todo esto? Porque, como veréis, a partir de aquí, no sé si lo he escrito bien o lo he escrito mal. A ver, un momentito. Sí, lo he escrito bien. Tenía que haber sacado un JSON, pues no lo está sacando, es porque debo haber escrito mal el nombre de Dines. Uy, algo ha pasado. Esperad. A ver, ejecuto. Vale, teníamos, pues, es con el ID. Me había olvidado que había puesto, tenía que haber hecho una pregunta sobre la propiedad. Si tenía el label, la primera pregunta, no quería adelantaros preguntas, consultas, mejor dicho. Vale, ahora sí. Aquí lo que vamos a sacar es por el ID y nos va a devolver el JSON, toda la información que tiene este vértice. Si volvemos a hacer, bueno, pues que queremos ver a quién conoce. Y que tenga el label de tipo
persona. Vamos a ver a quién conoce Dines. Hay persona, perdón. Ejecutamos. Perdonad. A ver qué me he dejado. Es hash label. Cosas del directo, como el que suele decir. Vale. Y creo que Snows en mayúsculas. Ahora sí, perdonad. Muy bien, pues ya vemos a quién conoce Dines o a quién tiene relación. Y nos va a sacar, pues, que tiene relación con Guilfoyle. Y si queremos también que esta vez que tenga una propiedad. Bueno, ¿qué tipo de propiedad? Es la P1. Ya no voy a equivocarme tantas veces. También podemos saber, por ejemplo, cuántas personas son las que conoce. Evidentemente una, por ejemplo. Y como veréis, el lenguaje es como aprender SQL con este paradigma de base de datos de tipo grafos. Y todo este tipo de cosas pues podemos luego utilizarla dentro de nuestro código. Antes he mostrado cómo lanzar una consulta para crear todos los datos. Vamos a hacer una consulta que nos devuelva el JSON y ya con esto podéis hacer todos vuestros CRUDs contra una base de datos de forma habitual. Y nada más. A ver, vamos a continuar ahora con nuestra parte, con la demo, para ver cómo, por ejemplo, sacar este JSON del count. Volvemos a nuestro código y vamos a ver cómo lanzar una consulta para traernos un JSON. Vais a ver que es súper sencillo. Igual a la consulta, que la teníamos de antes. Si vamos a nuestra ventana, vale, ya me la tengo copiada. Si me permitís un segundo, pego y copio. La ejecutamos, perdón, la copiamos. Y ahora hacemos un var result count, por ejemplo, donde ponemos gremlin client punto, perdonad, punto submit async dynamic perdón, se me ha ido los corchetes. Dynamic con query punto result. Vale, ahora sí. If en result count mayor que 0, si tenemos algo, vamos a lanzar esta visualización. Ejecutamos. A ver. No, perdonad, claro. Ejecutamos. Y ahora nos debería devolver un valor solamente de 1. Está conectando. Vale, perfecto. Pues veis que ya hemos traído nuestro valor. De esta manera podemos ya escribir, leer, borrar todo lo que sea a través del lenguaje de Gremlin. Bueno, y como ya os queda solamente es conocer bien el lenguaje, si os interesa, el de Gremlin, donde hay una serie de tutoriales, y también aquí hay algo bastante interesante que es un Gremlin SQL to Gremlin, donde aparece el mítico modelo de Notwin y donde vamos a poder ver cómo hacer esa conversión paso a paso. Te enseña a hacer filtros, ordens, cómo se harían los joins. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el típico join y aquí tenemos nuestra Gremlin contra esa base de datos. Esto es un buen punto de inicio para aprenderlo sobre una base de datos ya muy conocida en el ámbito de Microsoft, cómo transformarla a SQL y cómo entender cómo hacer esos join y cómo trabajar con esa base de datos. Esto quizá es, desde mi punto de vista, un buen tutorial para trabajar con, como veis, hay mucho texto y es un buen tutorial para aprender a utilizarlo. Con las dos cosas que teníais, que os he enseñado de lanzar consultas para crearlas y lanzar consultas para obtener un dato,
ya podríais poner en marcha esta base de datos, obtener los datos, mostrarlos e intentar luego pasar estos JSON pues a los controles. Si trabajáis en escritorio, pues pasarlo a los controles, a los grids, etcétera. Aquí a partir de ahora es tarea vuestra. Pues con esto pasamos al siguiente punto, que va a ser con Neo 4J, y vais a ver una diferencia entre el lenguaje y cómo poder enlazar también esta base de datos, que es muy utilizada por grandes empresas. La utiliza la NASA, la utiliza Deloitte, la utiliza, no sé, vistos ejemplos o veis la página de Neo 4J, ahora entraremos y veremos quiénes la está usando, ¿de acuerdo? Y aunque existen otros motores de base de datos, como he mostrado con la diapositiva anterior donde aparecía Gremlin qué motores de base se usaban, voy a mostraros uno que a mí me gusta mucho, que es Neo 4J, que también tiene versión Community y una versión Enterprise, que habría que montarla en Azure a través de una máquina virtual, o existe un servicio de pago que, bueno, depende de tus necesidades. En este caso vamos a mostraros dónde está la página web. Vamos a crear un ejemplo con la versión Cosmos local. Os mostraré dónde está en el Marketplace la versión Enterprise y haremos un pequeño ejemplo, como decía, con el SDK y poco más. Solamente para que tengáis en marcha vuestro proyecto y a partir de ahí aprender el lenguaje de Cypher, que es un lenguaje desde un punto de vista mucho más limpio y entendible que el lenguaje de Gremlin, pero tampoco reviste mayor dificultad el otro, así que es cuestión de gustos, colores, pero bueno, si tuviese que elegir una, actualmente elegiría para un PaaS Neo 4J y para un SaaS, pues de momento por precios tendrías que evaluar si te va bien Neo o si te va bien Cosmos. Eso ya es cuestión de precios, costes y elección de tiempo. Si también te interesa tener todo dentro del mismo Azure, dentro de tu misma red, etcétera. Bueno, vamos a comentar con el ejemplo de Neo 4J. Bueno, lo primero es mostrar dónde está la página principal, neo4j.com. Aquí podréis bajaros la versión Community, ¿vale? Viene un poquito explicado y como veis, lo que os decía, que hay muchas entidades que están utilizando este motor de base de datos, ¿vale? Sí, tiene una gran ayuda, una grandísima ayuda. A ver si podemos entrar bien. Un poquito lenta la conexión, ¿vale? Tenemos casos de uso donde te enseñan fraude. Por aquí podéis empezar a entender un poquito más el uso de la base de datos NoSQL, ¿vale? Como veis un poquito en el retail, telecomunicaciones. Tenéis una serie de libros gratuitos que no tienen por qué ser de Neo, pero os pueden venir muy bien. Cosas de Neo, bueno, cosas de Neo, pero que explican muy bien el concepto de grafos. Os los podéis bajar aquí tranquilamente. También podéis crear una sandbox online de Neo 4J sin tener que bajaros el motor, ¿vale? Al menos estos recursos son importantes, que lo echéis un vistazo si os quedáis con ganas de más. Y aquí, bueno, explican un poquito de manera muy visual los grafos, su lenguaje, cómo funciona, el tipo de Cypher, cómo vemos un SQL, bien, y ejemplos en los distintos lenguajes. Es bastante completita. Aquí tenemos donde vamos a bajarnos el SDK, etcétera. Donde está la ayuda, que es lo más importante quizá para ver ahora mismo. Así carga un poquito. Bueno, por aquí estará. Vale. Bueno, ahora no soy. Estará por aquí. En Developer Guide. Aquí hay bastantes labs. Online Training. También hay una certificación que lo he puesto más adelante al final, que os podéis bajar y certificaros contra ellos. Y una comunidad bastante potente. Esto todo es un ecosistema en sí. Vale, aquí te viene explicado, puedes empezar a hacer consultas de grafos con Cypher, etcétera. ¿De acuerdo? Pues ya hemos visto nuestra página web, nos bajamos el Neo 4J y lo vamos a instalar.
Bueno, ya hemos cargado nuestro desktop. Tienen algunas herramientas más visuales que dentro de la suite. De momento no nos importa. Vamos a crearnos una base de datos local. La llamamos Neo 4J Demo. El password 1234. No la vamos a esmerar mucho. Vamos a crearla. Ya se ha creado. La inicializamos. Tardará un poquito. Bueno, ya he terminado de creársela. Os quiero enseñar una serie de propiedades porque hay una parte muy importante. En plugins tenemos directamente ya una serie de algoritmos que nos van a proveer de Machine Learning. Aquí tenemos otros algoritmos para cargar datos en stream, pero esta es la que más nos interesa para temas de científicos de datos. ¿Vale? Ahora de momento no lo vamos a usar ni lo voy a usar en los ejemplos, pero que veáis que lleva unas librerías que nos pueden facilitar mucho la vida a la hora de utilizar o crear un proyecto o hacer nuestra prueba de concepto. Vale, estamos abriendo la base de datos. A ver si se me maximiza bien sobre esta ventana. Muy bien, aquí tenemos nuestra línea de comandos y podemos guardar nuestras queries, configurarlo, etcétera. Bueno, esto quizá es una demo un poco rápida de cómo funciona la herramienta, pero aquí vemos el protocolo por el que se conecta y cómo vamos a conectarnos después. Hay una serie de ejemplos que, si mal no recuerdo, estaban por aquí, donde podemos cargar la base de datos Norwind. ¿Vale? Le damos a un play y nos empezará a cargar una serie de datos, podremos hacer consultas y nos ayudará, igual que había el ejemplo de Gremlin, el ejemplo con este motor de base de datos. Y luego hay un ejemplo también muy gráfico. Si os gusta IDBM, pues podréis ver cómo, por ejemplo, IDBM seguramente haya implementado un motor de base de datos de grafo para las relaciones entre actores, directores, productores, bandas sonoras, con artistas, etcétera. Pues al fin y al cabo están representando la vida real del mundo del cine. Y vamos a continuar ahora pues con el ejemplo ya de .NET. Bueno, y aquí hemos creado un ejemplo en ASP.NET donde establecemos al principio la conexión cogiendo los datos pertinentes de nuestro servidor con este protocolo. El usuario cuando trajese locales siempre es este y el 1234. Tener cuidado cuando creéis las versiones de las bases de datos, que a veces hay diferencias entre el driver de Nugget con la base de datos con la que queréis trabajar. Tenéis que tener cuidado de estar alineados. ¿Vale? Pues bueno, creamos, como decíamos, nuestra conexión con este tipo de driver. Ya hemos creado un graph database con el driver y, por ejemplo, podemos crear aquí una primera consulta para ver la película de Matrix, y donde le decimos, oye, con esta sesión, con este driver, lánzame esta query que parezca que sea un tipo movie, un tipo objeto, un nodo movie, donde saque los títulos por el título y devuelva todas las películas. Aquí hacemos el where y aquí nos devolvemos todos los valores. ¿Vale? También tenemos aquí algún ejemplo más donde volvemos a ver qué persona ha actuado en una película, la entidad persona, la relación actuar y la entidad película. Como veis, la relación o la visualización es más sencilla quizá o más fácil de entender que en Gremlin, pero una vez conocidos todos, como decía, se conocen todos. Ejecutamos, creo que ya lo tengo cargado. No lo tengo cargado. Vamos a ejecutarlo. Tarda un poquito.
y atacará contra mi base de datos local que he creado de ejemplo, que es un ejemplo que viene en propio Neo 4J. Vamos a terminar de cargar, y con D3S he cargado la relación de gráficos que existe, bueno, la relación de nodos. A ver si termina de cargar. Está tardando un poquito. Supongo que está abierta la base de datos. No, está vacía, perdonar. Para ello me he ido a la base de datos a favoritos. Me he ido a ejemplos, Movie Graph, selecciono la película, ¿vale? Cierro estas tabs para que no nos molesten. Me voy a la creación y aquí vemos cómo funciona el lenguaje de Cypher. Vamos a subir arriba del todo. Pues crea esta entidad película con este título y estas propiedades. Crea esta entidad persona, las personas que actuaron en Matrix. Y aquí le decimos que Keanu actuó con el rol de Neo, que es la propiedad, en la película de Matrix. Ya vemos todos los actores que han trabajado en Matrix con su correspondiente rol. Lo ejecutamos y al final de esta consulta vamos a ver un grafo también en forma visual, como hacía Gremlin con Cosmos, de todas las relaciones. Esta es una consulta que hemos ejecutado al final, ¿vale? Para ver que realmente está sacando toda la relación. Y aquí vemos podemos ver todas las relaciones, bloquearlo para navegar, bueno, un poquito como suelen hacer todas las herramientas. Podemos verlo en forma de tabla, que realmente son los JSON, y lo que nos ha generado este código, ¿vale? Todo lo que hemos hecho para poder generarlo, pero bueno. Realmente al final lo que nos interesa es saber utilizarlo en JSON para poder verlo luego en nuestras aplicaciones. Bueno, ahora sí, si cargo, no sé si encuentro la aplicación, vale, la recargo y ahora me va a estar cargando con D3JS la relación de nodos y películas. Aquí tenemos, no sé si aquí tengo puesto algo, pero sí que en alguno de ellos debería mostrarme un valor. Creo que a lo mejor los he perdido porque no veo los tooltips. Aquí, bueno, se ven un poquito mal. Bueno, el Jerry O'Connell, que se ve a la derecha del todo. Tengo aquí un error en el código, es evidente. Y la película correspondiente. Vamos a la derecha, ¿vale? Vamos viendo que aparece en el tooltip donde quiere, pero bueno, es lo importante es que podéis ver en este ejemplo cómo podemos sacar un grafo de manera visual también sin tener que utilizar JSON, o mejor dicho, a partir de los JSON de nuestro código sacar nuestros grafos. Para finalizar siempre me gusta dejar un poco de trabajo para que el que le haya gustado esta opción y quiera seguir aprendiendo pueda hacerlo por su cuenta. Os he dejado los enlaces de Azure, CosmoDB, los de Neo 4J, también muy importante lo de los libros de Neo 4J, que ahí está muy bueno explicado el tema de los nodos, orientado evidentemente a Neo, pero todo extrapolable a CosmoDB sin mayor problema. Y también os he dejado un par de librerías de grafos para mostrarlos, para librerías gráficas, bueno, perdón, una sola librería gráfica, la de 3JS, que esta lo que nos sirve es para poder utilizar nuestros frontales tipo web. Y luego un enlace a una herramienta que se llama Linkurious, que está muy bien, se utiliza en entornos empresariales muy potentes. Y una de las cosas que más se suelen utilizar con esta herramienta es para luchar contra el fraude, para lavado de dinero y tratos de dinero fraudulento. Y bueno, tiene muy buena pinta, y si alguna vez os piden algo similar, pues que sepáis que no hay que hacer magia, que esto ya casi todo, como todo, la vida está hecho, y es buscar las herramientas más completas y mejores, las que mejor se adapten a tus necesidades. Aparte del recurso importante que os haya comentado de los libros y los ejemplos que estaban ahí, están también para poder descargaros la demo. Y si os interesa, también podéis sacar una certificación de forma gratuita, no sé cuánto tiempo estará, de Neo 4J. Nada, es estudiar un poquito el lenguaje de Cypher y pues
cómo funciona en el 4J y pasar una serie de preguntas y ya está. Tampoco es algo muy reconocido oficial, pero bueno, es algo que si os gusta, pues es un pequeño reto al que podéis enfrentaros. Para terminar, me gustaría haceros un pequeño resumen de lo que hemos visto. Ha sido refrescar o aportar los conocimientos básicos para los grafos, enlazar con .NET, era evidente que estamos en NetCoreConf, pues tenía que ser con este lenguaje, compartir una serie de recursos para vuestros futuros desarrollos, haberos aportado un pequeño punto de vista diferente a la hora de tratar los datos si no lo conocíais, y que los datos no deben tratarse siempre con el mismo motor de datos. Existen otras vías para optimizar vuestro rendimiento y vuestra funcionalidad en la aplicación. Por eso lo de la tercera vía. Los datos suelen ser un punto olvidado en el tratamiento de datos. Y nada más, muchas gracias por haberme dejado asistir como ponente de la NetCoreConf. Daros las gracias por haber estado esta hora 50 minutos conmigo. También dar las gracias a los sponsors y poco más que deciros. Un saludo y hasta pronto.